Después de haber expulsado a los comerciantes que habían convertido la casa de Dios en un mercado, y luego, que ya la casa de su padre estaba purificada, Jesús regresa al templo con una perspectiva muy diferente. Te invito a que juntos escudriñemos las Escrituras, y veamos cuáles fueron algunas de las últimas enseñanzas y confrontaciones que Jesús tuvo con los fariseos y líderes religiosos de esa época el día martes antes de su crucifixión. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. El amanecer del martes en Jerusalén se alzaba con una quietud cargada de expectativa, como si la ciudad misma contuviera el aliento ante lo que estaba por acontecer. Las piedras del templo, aún frescas por la noche, reflejaban la luz del sol naciente, mientras los peregrinos comenzaban a llenar los patios con pasos reverentes y murmullos de oración. Jesús, habiendo pasado la noche fuera de la ciudad, regresaba nuevamente al templo, aquel lugar que debía ser casa de oración, pero que había sido convertido en escenario de disputas, intereses y corazones endurecidos. Sus discípulos caminaban con él, aún asombrados por lo ocurrido el día anterior, cuando la higuera había sido maldecida y el templo purificado. En sus corazones había preguntas, pero también una creciente conciencia de que algo definitivo se acercaba. Mientras avanzaban, la higuera que había sido maldecida se presentaba ahora completamente seca, desde la raíz. Pedro, observándola con asombro, llamó la atención de Jesús. Pero el maestro, lejos de centrarse en el prodigio visible, dirigió sus palabras hacia una realidad más profunda, la fe. Les habló de la fe en Dios, una fe que no duda, que cree y que se expresa en oración sincera. Les enseñó que todo lo que pidieran creyendo lo recibirían, pero también les recordó que el perdón debía acompañar toda súplica, porque el corazón que no perdona no puede acercarse libremente al Padre. Así, desde el inicio del día, Jesús establecía un contraste entre la apariencia y la realidad, entre lo que parece vivo y lo que verdaderamente lo está. Al entrar en el templo, el ambiente no era de paz, sino de tensión contenida. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos estaban vigilantes. No podían ignorar la autoridad con la que Jesús hablaba ni el impacto que tenía sobre el pueblo. Se acercaron a él con una pregunta que no buscaba aprender, sino atrapar: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Sus palabras estaban cargadas de desafío, como si quisieran forzar a Jesús a una declaración que pudieran usar en su contra. Jesús, con la sabiduría que desarma la intención engañosa, respondió con otra pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Aquellos líderes, que pretendían juzgar, se vieron atrapados en su propia lógica. Si decían que era del cielo, tendrían que reconocer que no creyeron en él. Si decían que era de los hombres, temían al pueblo que lo tenía por profeta. Incapaces de responder con honestidad, eligieron la evasión: no sabemos. Y Jesús, en una respuesta que revela tanto juicio como misericordia, les dijo que tampoco él les diría con qué autoridad hacía esas cosas. No porque no tuviera respuesta, sino porque sus corazones no estaban dispuestos a recibirla. Entonces comenzó a enseñarles por medio de parábolas, como quien abre ventanas espirituales para aquellos que tienen oídos para oír. Les habló de un padre que tenía 2 hijos. A uno le pidió que fuera a trabajar en la viña. Este dijo que no, pero después se arrepintió y fue. Al otro le pidió lo mismo. Este dijo que sí, pero no fue. Jesús les preguntó cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre. Ellos respondieron correctamente: el primero. Entonces, con una claridad que traspasaba toda fachada religiosa, Jesús les dijo que los publicanos y las prostitutas entrarían antes que ellos en el reino de Dios, porque creyeron en el mensaje de arrepentimiento, mientras que ellos, aun viendo, no se arrepintieron. Era una confrontación directa, no contra su conocimiento, sino contra su dureza. Sin darles tiempo para refugiarse en su orgullo, continuó con otra parábola, la de los labradores malvados. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y edificó una torre, luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió siervos para recibir lo que le correspondía. Pero los labradores golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros más. Finalmente, envió a su hijo, pensando que lo respetarían. Pero ellos, al verlo, dijeron: «Este es el heredero, venid, matémosle y quedémonos con su heredad». Y lo mataron. Jesús miró a aquellos líderes y les preguntó qué haría el dueño de la viña. Ellos mismos pronunciaron su sentencia: destruiría a esos malvados y daría la viña a otros que le entregaran el fruto a su tiempo. Entonces Jesús les reveló la profundidad de lo que estaban diciendo. La piedra que los edificadores desecharon había venido a ser la principal del ángulo. Quien cayera sobre esa piedra sería quebrantado, y sobre quien ella cayere, lo desmenuzaría. Entendieron que hablaba de ellos, y aunque quisieron prenderle, temían al pueblo. Pero no se rindieron. En su intento de desacreditarlo, enviaron espías que fingían ser justos, con el propósito de sorprenderle en alguna palabra. Le preguntaron si era lícito dar tributo al César. La trampa era evidente: si decía que sí, perdería el favor del pueblo; si decía que no, podrían acusarlo ante las autoridades romanas. Jesús, percibiendo su malicia, les pidió una moneda. «¿De quién es esta imagen y la inscripción?». Ellos respondieron: «Del César». Entonces él dijo: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Sus palabras no solo evitaron la trampa, sino que revelaron una verdad más profunda: el hombre, creado a imagen de Dios, le pertenece a él por completo. Luego se acercaron los saduceos, quienes negaban la resurrección. Le plantearon un caso hipotético sobre una mujer que había sido esposa de 7 hermanos, preguntando de quién sería esposa en la resurrección. Jesús les respondió que erraban, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Les explicó que en la resurrección no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles. Y en cuanto a la resurrección misma, les recordó que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, citando cómo Él se había revelado como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Con esto, no solo defendió la doctrina de la resurrección, sino que mostró que la vida en Dios trasciende la muerte. Un intérprete de la ley, al ver la sabiduría de sus respuestas, se acercó con otra pregunta: «¿Cuál es el gran mandamiento?». Jesús respondió sin titubear: «Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo». En estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. No era una enseñanza nueva, pero en sus labios adquirían una fuerza renovadora, porque no era solo doctrina, sino vida encarnada. Entonces Jesús tomó la iniciativa y les preguntó acerca de Cristo: «¿De quién es hijo?». Ellos respondieron: «De David». Pero él les recordó cómo David, en el Espíritu, lo llama Señor. ¿Cómo puede ser su hijo y su Señor? Nadie pudo responderle. Desde ese momento, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El silencio de los líderes era testimonio de su incapacidad para comprender lo que tenían delante. Pero Jesús no terminó allí. Dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, denunció abiertamente la hipocresía de los escribas y fariseos. Les dijo que se sentaban en la cátedra de Moisés, y que lo que decían debía hacerse, pero no sus obras, porque decían y no hacían. Ataban cargas pesadas sobre los hombres, pero ellos no las tocaban ni con un dedo. Hacían sus obras para ser vistos, ensanchaban sus filacterias, amaban los primeros asientos y los saludos en las plazas. Les advirtió que no buscaran títulos de grandeza, porque uno solo es el Maestro, y todos son hermanos. Entonces pronunció una serie de ayes, como lamentos proféticos contra su hipocresía. Los llamó guías ciegos, sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos por dentro. Denunció cómo cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, cómo se enfocaban en detalles externos mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Era una confrontación profunda, no motivada por ira humana, sino por un celo santo que busca la verdad. Al contemplar Jerusalén, Jesús expresó un dolor que brotaba de lo más íntimo de su ser. «Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Sus palabras revelaban un amor rechazado, una gracia ofrecida y despreciada. Anunció que su casa quedaría desierta, y que no le verían más hasta que dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al salir del templo, sus discípulos le mostraron la magnificencia de sus edificios. Pero Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Estas palabras quedaron resonando en sus corazones, y más tarde, en el Monte de los Olivos, le preguntaron en privado cuándo sucederían estas cosas y cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. Entonces Jesús comenzó a hablar del futuro con una claridad que mezcla advertencia y esperanza. Les habló de engaños, de falsos cristos, de guerras y rumores de guerras, de hambres, pestes y terremotos. Les dijo que todo esto sería principio de dolores. Les advirtió sobre persecuciones, sobre el enfriamiento del amor, pero también afirmó que el que perseverara hasta el fin sería salvo. Les anunció que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo. Les habló de la abominación desoladora, de tiempos de gran tribulación, como no los ha habido ni los habrá. Les advirtió que no se dejaran engañar por señales aparentes, porque su venida sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Les describió señales cósmicas, y el momento en que el Hijo del Hombre vendría en las nubes con poder y gran gloria. Para enseñarles a velar, utilizó parábolas. Les habló de la higuera, cuyo brote indica que el verano está cerca, así como las señales indican que el tiempo está cercano. Les enseñó que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo en su humillación, sino solo el Padre. Les exhortó a estar preparados, como en los días de Noé, cuando la gente vivía sin percibir lo que venía. Les contó la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite para sus lámparas, las insensatas no. Cuando llegó el esposo, las preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta fue cerrada. Con esto enseñaba la importancia de la vigilancia espiritual. Luego habló de los talentos, mostrando que cada siervo recibe responsabilidades y debe administrarlas fielmente. El siervo fiel es recompensado, el negligente es reprendido. Finalmente, describió el juicio final, donde el Hijo del Hombre separará a las naciones como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A unos les dirá que hereden el reino preparado desde la fundación del mundo, porque sirvieron a los necesitados, a otros les dirá que se aparten, porque no lo hicieron. En cada acto de amor o de indiferencia hacia el prójimo, se revela la relación con él. Así transcurrió aquel martes, no como un día cualquiera, sino como una revelación progresiva del corazón de Dios, una confrontación de la falsedad y una invitación urgente a la verdad. Cada palabra, cada enseñanza, cada confrontación, no era sólo para aquellos que estaban allí, sino para todos los que, a lo largo de los siglos, escucharían su voz. Era el día en que la luz brilló con mayor intensidad, revelando tanto la gloria del Hijo como la condición del corazón humano. Y en medio de todo, Jesús caminaba con determinación, sabiendo que cada paso lo acercaba al cumplimiento del propósito eterno, donde el amor sería plenamente manifestado en la cruz. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.